Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer la presentación típica que hacía antes. Y me decís si preferís con la música y presentación y todo o sin nada, empezando a pelo. A ver qué. Voy a dejar una encuesta en Spotify. Venga, hoy en Spotify podéis decir si os gusta más la versión que tenía de entrada, como lo que voy a hacer ahora, o entrar directamente a dar chicha y entregar valor, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer un Marketing Online episodio 2696. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online, hoy episodio 2696 del lunes 30 de septiembre de 2024, programa que vamos a dedicar a todos los que les da mucha rabia a que cuando estáis pasando el aspirador y veis algo, yo que sé, un lacasito de estos de los niños, ¿no? Y pasáis el aspirador y en lugar de aspirar, lo empuja. Y dices, pero a ver, por amor de Dios, ¿quién ha diseñado esto? O sea, si yo paso el aspirador y hay una mierdecilla ahí, yo no quiero que la empuje. Porque tiras para adelante y cuando tiras para atrás dices, ya no estará. Pues no, está ahí. Se ha desplazado por el cepillito aquel. ¿Sabéis? Que tiene la posición de alfombra y la posición normal de suelo. Pues no, yo lo que quiero es que aspire. ¿Y qué tenemos que hacer? Levantar un poco el aspirador y entonces cazarlo, ¿no? De alguna forma. Bueno, si os ha ocurrido, desde aquí un abrazo, no estáis solos. Señores, señoras, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una herramienta que comenté hace poco, hace un par de semanas, que os voló a todos la cabeza, pero que era solo una funcionalidad que vimos. Estamos hablando de Google Notebook LM, que hablé de cómo hacer un podcast automático, ¿os acordáis? Bien, pues hoy vamos a hablar de la herramienta como tal. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de SiteGround Email Marketing, una herramienta de email marketing, estilo MailChimp, pues estilo, yo qué sé, Aweber, MailerLite, todo esto, pero que está integrada en el propio hosting. Es muy sencillita de usar, ya lo veréis, que quizás no tiene todas las pijadas de automatizaciones que tienen otras, pero el precio está estupendo y tiene vinculación, integración con WordPress, que es seguramente lo que más necesitamos todos los que estamos aquí. O sea que échale un vistazo que está estupendo. Boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Bueno, ¿cómo ha quedado? Bien, ¿no? Esta sería la presentación típica. Quizás es un poco largo. Igual debería hacer una presentación, pero más corta. Dejad comentarios en Spotify. Me decís qué preferís y todo esto. En todo caso, vamos a hablar de Google Notebook, o sea, bloc de notas LM. Este LM es de Language Model, aunque podría ser Large Model también. Oficialmente es Language Model, ¿eh? Pero a veces vemos LM y es Large Model o Learn Machine. Pero en este caso, ya os digo, es que parece que no hay más iniciales, hijos míos, todo es LM. Bueno, en todo caso, ahí está. Entonces, ¿qué es exactamente Notebook? Es una herramienta de Google, que igual un día de estos hacen un Google Reader y la chapan, pero de momento está muy bien y es gratuita. Todo esto que voy a contar hoy es gratis, lo podéis probar. Además, os voy a dejar una clase, ¿qué demonios? Os voy a dejar una clase en boluda.com/clases con una magistral, si queréis, explicándoos todo lo que vamos a ver aquí, pero el cómo hacerlo, dónde clicar, todas estas cosas, ¿vale? Bueno, pues el caso es que es una herramienta que te permite que tú le subas todo tipo de información y trabajar sobre ella con Gemini. Concretamente con Gemini 1.5 Pro, que es el último a día de hoy, 30 de septiembre de 2024, de Google. ¿Y qué es esto? Es el ChatGPT de Google, ¿eh? Para los que estabais viviendo bajo una piedra, pues ya os digo, Gemini es el competidor de ChatGPT versión Google. Entonces, la idea es que tú subes todo de documentos y te permite hacer preguntas, resúmenes, preguntas frecuentes, todo sobre estos documentos. Ojo, solo sobre esta información. A no ser que tú le pidas, porque hay un chat también, estilo ChatGPT, le puedes hacer preguntas sobre la información, subes un contrato y le preguntas sobre alguna cláusula, por ejemplo. Bueno, pues las respuestas, como digo, se ciñen única y exclusivamente a lo que tú le has subido. Si le haces preguntas que no están ahí, le preguntas qué se puede hacer en el caso que tal, y no está la información que tú le has subido, te dirá que no lo sabe, te dirá que no hay información sobre eso. Esto es muy interesante porque si lo haces con ChatGPT a veces se inventa cosas. Bueno, como os digo, subís un documento, ahora veremos cómo, y automáticamente,
cuando subimos un documento, lo que se llama una fuente, ahora os comentaré un poco la nomenclatura, automáticamente genera un resumen. Le echa un vistazo así rápido y dice, vale, esto va de tal cosa, tal otra, crea unas etiquetas y te pone un pequeño resumen de un párrafo o 2 párrafos de lo que acabas de subir. Entonces, ¿qué tenemos cuando entramos en la interfaz? Por un lado tenemos las fuentes, las sources, las fuentes, es decir, todos los documentos que nosotros le hemos subido. Como máximo, cada bloc de notas, que podemos tener como máximo 100, 100 blocs de notas como mucho. Bueno, pues cada uno de estos tiene un máximo actualmente, esto ha ido subiendo poco a poco, pero actualmente son 50 fuentes. Cada una de estas fuentes tiene como máximo 500.000 palabras, o sea que es muy generoso. Me refiero a que un libro, por ejemplo, mi libro de 100 años todos muertos, o el de Un muerto en la puerta de la oficina, o cualquiera de estos, tiene 50, 70, 80.000 palabras, algunos más extensos 100.000 palabras. En este caso, vamos sobrados. 500.000 palabras por fuente. Estamos hablando de 500.000 por 50, que son 25 millones de palabras. O sea, que vamos sobrados. ¿Cómo subimos estas fuentes? 3 opciones. La primera es subirlo normal. Le das al botoncito, seleccionas de tu ordenador y puedes subir tanto un archivo de texto como un PDF como un Markdown. Ya está. Los 3 formatos, los subes y ya está. Segunda opción, vincularlo con un documento de Google Drive. Actualmente solo pilla documentos de texto y presentaciones. Estas dos, dentro de Google Drive. Por ejemplo, no pilla pues hojas de cálculo. De momento, quizá en el futuro, estoy seguro que no tardarán en añadir hojas de cálculo. Importante, estas fuentes cuando las subimos quedan fijas, no se pueden modificar. Si quisiéramos actualizar una fuente por, yo qué sé, un libro, ¿no? Imagínate que subimos un libro y dices, no, hay una versión nueva que han modificado cosas. Tenemos que borrar la fuente y volver a subirla. No se pueden editar. La otra opción es que lo sincronicemos. Si es un documento de Google, un documento de texto, una presentación, en el caso que haya una actualización porque hemos ido a Google Drive y hemos escrito cosas extra en ese documento de texto, nos aparecerá un botoncito de sincronizar. Entonces le dais al sincronizar y automáticamente ya tenéis la nueva versión como fuente. Y finalmente la tercera opción para subir fuentes es a través de un enlace. Le pones el enlace de una página web, aunque esto falla mucho, más que una escopeta de feria, no sé qué pasa, pero falla bastante. Te dice, no se ha podido tal y cual. Bueno, hacéis un copiar-pegar del texto y ya está. Porque realmente cuando introducimos una URL, simplemente pilla el texto de esa página y lo copia y lo pega, para entendernos. O sea que, bueno, a veces falla, pero simplemente podéis ir a la web, seleccionar todo, copiar, pegar. O sea que estas son las 3 formas. Subir un documento, vincular un documento de Google Drive o enlazarlo a través de una URL. Entonces, estos son fuentes, que es de donde se nutre Gemini para contestar a tus preguntas, hacer resúmenes, etc. Luego tenemos las notas. Las notas son, para entendernos, una especie de post-it que tú te haces para aclararte. Y dices, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, pero ojo, no lo utiliza, a no ser que nosotros le digamos, y ahora veremos cómo, no lo utiliza para las respuestas. O sea, tú tienes unas fuentes y luego puedes escribir pues unos datos concretos, yo qué sé, unas fechas, etcétera, y lo tienes ahí como una nota. Pero también puedes hacer que la propia IA las cree. Si, por ejemplo, tú estás charlando a través del chat en una conversación y una de las respuestas te ha molado mucho, pues dices, hey, hazme un pequeño resumen de esto, o qué crees que deberíamos hacer para evitar estos fallos, o qué sé, imaginémonos que hemos subido la historia de las guerras púnicas, ¿no? Y dices, ¿cuál crees que fue el punto clave para que los romanos ganaran esta guerra púnica? Y entonces te responde, te dice, hombre, pues el hecho que tuvieran los trirremos, que son un tipo de barco con 3 niveles de remos, y además los esclavos estuvieran atados con cadenas dentro, rollo, si se hunde el barco nos ahogamos todos, hacía que remara más rápido y entonces estos barcos ayudaron mucho en la Segunda Guerra Púnica y no sé qué, no sé cuánto. ¡Oh! Me ha gustado mucho esta respuesta. La seleccionas y la conviertes en nota. Le das a un botoncito y automáticamente te queda ese post-it que es una nota. ¡Ojo! Las notas que crea la inteligencia artificial, no las que hemos creado nosotros, sino las de la IA, no se pueden editar. Son respuestas fijas que están ahí. Si luego queréis modificar, pues seleccionáis todo, la borráis y la escribís copiando otra vez ese mismo texto. Va así, no sé por qué no son editables, es como funciona. Luego, también podéis hacerlo, crear una nota, seleccionando un cachito de una fuente.
Hay una fuente, el libro que hemos subido entero, ¿no? Hay un párrafo que dices, este párrafo es muy interesante, ¿sabes qué? Lo convierto en nota. Seleccionas, ¡boom!, lo conviertes en nota. Incluso también puedes fusionar notas. Seleccionas 3 o 4, cada una tiene un checkbox ahí arriba a la derecha. Seleccionas 3, juntar estas notas. Ya está. Esto va bien por si tienes 3 o 4 notas que, bueno, son de cosas parecidas, tienen mucho en común y dices, esto lo resumes todo en una y estas las borramos. Hay un límite de notas también, pero es de 1000 notas por cuaderno, o sea que vamos sobrados, una vez más, ¿eh? Y también las podemos borrar, ¿eh? Si dices, bueno, esto ya no hace falta, tanto las notas como las fuentes las podemos borrar. Y finalmente tenemos las citas, que son textos específicos de la propia fuente. O sea, imagínate, bueno, ¿sabéis lo típico de una cita de alguien que ha dicho algo? Pues lo mismo. En ocasiones quieres saber una cita de una fuente o de una nota o de lo que sea y exactamente cómo está escrita, ¿no? O fulanito dijo no sé qué, no sé cuántos. Pues esa cita la podemos tener. Ya sé que puede parecer un poco complejo porque hay las fuentes, las notas y las citas, pero si veis la clase veréis que se entiende muy bien porque la interfaz es muy intuitiva. Entonces, cuando te responden, como decía, en principio solo usa las fuentes. Tú le subes 3, 4 libros, un ensayo, una presentación de Google, lo que haga falta, en la clase lo veremos, le haces una pregunta y te contesta en función de lo que le has subido en cuanto a fuentes. Pero si quisieras trabajar con las notas, lo puedes hacer, pero tienes que seleccionar las notas. Las notas, por general, son más cortitas. Pues puedes seleccionar 3 o 4 notas, igual que 3 o 4 fuentes, y que te responda únicamente con las seleccionadas. Porque igual te interesa solo una respuesta en función de, yo qué sé, imaginémonos que has subido 10 fuentes. Dices, voy a hacerle una pregunta, pero solo quiero que tenga en cuenta estas 3 fuentes. Esto es muy práctico. Entonces seleccionas esas 3. Imaginémonos que hemos subido información de una empresa, pues del departamento de marketing. No pasa nada a nivel de privacidad porque no utiliza los datos para formar al modelo. Ya lo ponen ahí, no se utilizan tus datos, etc. Vale, entonces, hemos subido una fuente de contabilidad, una fuente del departamento de marketing, otra de ventas, otra de no sé qué. Y quieres hacer una pregunta específica para un departamento, marcas solo esas fuentes y haces la pregunta. Y solo va a tener en cuenta esas fuentes, con lo que es bastante cómodo en ciertos casos. En otros, pues no lo vais a usar. Y entonces, claro, cuando tenemos toda esta información, dices, Joan, ¿pero qué puede hacer? ¿Qué usos prácticos hay? Bueno, podemos hacer de todo. Podemos chatear con la información. Es decir, hey, con todo esto yo te voy a hacer preguntas. Imaginémonos que me estoy preparando un examen. Subo todo el temario y empiezo a hacerle preguntas. O le puedo pedir que me haga preguntas para ver si me sé las respuestas. Puedo chatear con esa información. Puedo, por ejemplo, subirle la transcripción de un podcast y pedirle un resumen. O puedo subirle un contrato y que me diga los puntos clave que podrían afectarme. O subo, lo que os decía, el temario de una clase, de una asignatura, y que me haga preguntas y que me las prepare. Que me haga preguntas y respuestas, por ejemplo. Le puedo subir la idea de un libro y que me sugiera ideas, también lo haría. Le puedo subir un plan de negocio y que me detecte debilidades. Le puedo subir la entrada de un blog y que me diga ciertas mejoras o que lo reescriba para mejorar el SEO. Hay ciertas cosas que se solapan con lo que ya podemos hacer con ChatGPT. Aquí la clave está en que tenemos hasta 25 millones de palabras con nuestras fuentes para trabajar. Esto está muy bien. Y el hecho de poder seleccionar cada fuente es ideal. Entonces podemos, como os digo, a nivel de límites, tener hasta 100 blocs de notas y, ojo, los podemos compartir. Hasta 50 personas en cuentas gratuitas de Google y limitados en el caso de Google Workspace. Si damos permiso de lector, puede acceder a las fuentes y a las notas. Y si le damos permiso de editor, puede ver todo esto y además puede añadir o quitar fuentes y compartir el propio documento con otras personas. O sea que, como veis, es una herramienta muy completa, está muy bien, podéis usarla. Vais a notebooklm.google.com, os dejo el enlace en las notas del programa. Y que, vamos, que tiene mucho valor. Se habla mucho de ChatGPT, pero esto está ahí, es gratis. Gemini también es gratis. Pero el hecho que trabajes solo con tus datos en el momento en el cual esto tenga una API, veo muchas ideas muy interesantes para aplicar en nuestro negocio o incluso como idea de negocio, ¿eh? Bueno, en fin, ahí queda. Ya os digo, os dejo una clase, boluda.com/clases, una pequeña magistral en la que hago un repaso de todo lo que os he contado, pero que visualmente es más fácil digerir toda esta información. Pues ya está, esto es todo. Hasta aquí el episodio. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es.
esto simplemente no sería. Señores y señoras, nos escuchamos mañana martes con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.